Muy bien, continuando con nuestras ponencias, vamos a continuar con la tercera. La ponencia se llama Armando el rompecabezas llamado Web 3.0 y está a cargo de la señorita Yanira Ahumada. Ella pertenece al octavo ciclo de la especialidad de Ciencias de la Información y actualmente trabaja en la Facultad de Gestión y Alta Dirección. Asimismo, está interesada en el campo de las tecnologías de la información. Adelante, Yanira. Buenas noches. Antes de comenzar, creo que es preferible definir qué es web. La WWW, antes World Wide Web, Web Informática Mundial al español, es una forma de acceder a la información mediante el uso de Internet. En la presentación vamos a ver las etapas de cómo ha ido evolucionando la web y qué cosas nos permiten hacer. Pero antes, ¿qué hacíamos cuando no teníamos la web? Por ejemplo, todas las cosas que vimos en la ponencia de Sandra, tu mapita, tu retrato, el teléfono, todo lo guardaba en la computadora y si lo transportabas tenías que llevar tu disquete, que ahora es el botón de guardar. Y ARPANET es uno de los hitos más importantes porque gracias a ese proyecto se pudo originar el Internet. La Web 1.0, World Wide Web, fue creada en 1989 y publicada desde 1991. Era una web de lectura donde un enlace lleva un documento mediante el hipertexto y así para ir a un documento tenías que buscar enlace, enlace, enlace. Esto necesita bastante experiencia por parte del productor, que tenían que ser personas profesionales, ya que era difícil elaborar el código, y en el caso del usuario también era difícil porque, imagínense, recién se introducían las computadoras y los usuarios recién se estaban acostumbrando. ¿Qué es esto? ¿Cómo se maneja? Por ello, los contenidos eran estáticos, la plataforma era cerrada y al momento de buscar tenían que ser palabras claves y concisas, lo cual pasaba resultados que no atinaban a lo que queríamos. Algunos de los elementos representativos eran el HTML para la programación, el HTTP, que era el protocolo de transferencia, y el URI, que era el enlace para que lo puedan identificar. De ahí la Web 2.0, acuñada por Darcy DiNucci, y recién se comenzó a popularizar en el 2004 gracias a Tim O'Reilly. Esta web era de lectura y escritura interactiva, lo cual te permitía ser productor, consumidor de información. Al fin nos tomaban en cuenta. Se difunde la arquitectura orientada a servicios, lo que permitía a las empresas que fueran a la web y decían, tengo este objetivo y tengo estos sistemas, ¿cómo puedo ligarlo para que los consumidores vean quiénes somos y puedan acceder a esta? Y además por ejemplo, uno de ellos es Google Play Service, que por ejemplo integra el Drive, que es la nube de almacenamiento, y el GameCube para bajar los juegos, la red social de Google+. Y el beta perpetuo, que permitía el rediseño de la web permanentemente. Por ello, hay un incremento de participación, había más información y se podía extraer de forma más rápida. Por ello, se da un intercambio de conocimiento. De ahí surgen las redes sociales, foros, blogs y wikis, cada vez se van poblando de más personas, lo cual le da un poder a la masa que se organiza mediante comunidades, lo cual crea efectos redes, donde cada uno daba su aporte, otro da su aporte y así la web va teniendo más valor. Algunos elementos representativos es el HTML, Ajax y el RRS. Estos elementos, a diferencia de los anteriores, nos permiten una mejor visualización y reuso de información. Por ejemplo, el RRS nos avisa cuando se ha subido una nueva noticia en el blog y ya no tenemos que estar buscando. Pero además de todas las cosas buenas que hemos obtenido, han surgido otros problemas, como la superabundancia de información, que ya no sabemos ni siquiera por dónde empezar cuando a veces queremos buscar algo. Hay problemas de seguridad y derechos de autor. Ahora con la piratería y los hackers, la información a veces no es íntegra ni original y hay que tener bastante cuidado. Y las plataformas tienen problemas para ir de un lugar a otro, que le dicen social silo,
Que, por ejemplo, con mi cuenta de Twitter yo no puedo ir a mi cuenta de LinkedIn y viceversa. Cada uno, el problema es que hay como paredes que no nos permitan desplazarlo de forma libre. Y de ahí la web 3.0, cabe aclarar de que hay todavía discusiones con respecto al 3.0, porque antes mencioné del beta perpetuo. Y algunos dicen, no, es una extensión, no, es lo mismo, solo que ya lo han arreglado. Pero lo voy a considerar como 3.0 debido a las nuevas características que podemos observar y que son bastantes, y han permitido una mejora en el uso de la web. Y esto nos permite una lectura, escritura inteligente, ya que puede haber un contenido generado por usuarios y programas. La ubicuidad, por ejemplo, tú tienes tu smartphone, tu tablet, tu computadora y puedes acceder a Internet desde cualquier lugar y en cualquier momento. También es un centro mediático porque lo que busca es, a diferencia de de la primera web, ya no es jalar documentos, sino jalar la data. Yo solo quiero un pedacito de esto y un pedacito de esto y esto y esto, para que obtengas lo que tú quieres. Y es una web más social porque, a diferencia de la anterior, ya te permite compartir sentimientos, ideas a mayor profundidad. Por ejemplo, el dar un like ya no es simplemente un me gusta simple, hay otras connotaciones. Te agrada bastante, lo has observado. De ahí y esto se ve también en la realidad virtual, que uno en tu cuenta de Facebook te puedes ver con tu avatar y tratas de representarte, te personalizas de la forma que más te identifique como un individuo único. Y la característica más importante vendría a ser la web semántica, lo que permite comprender el significado de las búsquedas por lenguaje natural. Por ejemplo, preguntar ¿qué hora es? Y que te pueda contestar desde la computadora. Y hay un desarrollo de la data entrecruzada que te permite describir, relacionar, integrar y combinar. Por ejemplo, en una web semántica yo pongo llama. Bueno, una oración que tenga llama, y la web me tendría que descifrar, se refiere a llama de fuego, llama de llamar, llama del animal. Y además de eso, si se trata del animal, te deberían salir todas las búsquedas relacionadas, como las llamas tienen pelo, o las llamas son mamíferos. Y así sucesivamente, de llama también podrías irte a vértebra, que no está ligado directamente, pero te relaciona. Y esto se está realizando a través de un esquema, y como verán, de todos esos escalones, estamos en el cuarto, ya se están construyendo el vocabulario de ontología. ¿Y cuándo las utilizamos? Por ejemplo, en los buscadores web, si ponemos PUC, ¿qué nos va a salir? Las reseñas, ¿qué es lo que piensan las personas de la universidad? ¿Cuántas estrellitas les ponen? ¿O dónde está ubicado? Y con respecto a un buscador beta, un buscador semántico beta llamado Wolfram Alpha, que, por ejemplo, tú escribes Venus y ahí te sale, te refieres a la literatura, te refieres a la deportista, te refieres al planeta. Y ahí tú puedes señalar cuál de todos esos y te salen las búsquedas relacionadas. Y de ahí yendo a ventas personalizadas. Yo pongo mi foto de que me he ido al Kilimanjaro. Y curiosamente te aparecen avisos, pero esos avisos tienen que ver con fotografías, botas. ¿Creen que es coincidencia? No. Poco a poco están viendo las formas de recopilar la información que nosotros ponemos en las descripciones para que nos devuelvan información útil. De aquella manera vamos a tener ventas personalizadas. O sea, nos van a meter algo que realmente nos importe. ¿Y en cuál web estamos? Se podría decir que estamos en una transición entre la web 2.0 y la 3.0. El mayor problema es la data entrecruzada. Hay algunos sitios de que solamente ponen el contenido, pero no lo hacen accesible para que otros puedan recopilarlos y difundirlo de forma mundial y de forma estandarizada. Recapitulando, la web 1.0 vendría a ser la que empujaba el contenido a los usuarios, la web 2.0 se encargaba de compartir y la web 3.0 trata de sobrevivir. El uso de la semántica y la personalización para inmergirse dentro de esta web. Y como podemos ver, hay una mayor participación del usuario, de que antes era más pasivo y cada vez se va interesando más y ya, ahí nos vamos. ¿Y por qué un rompecabezas?
Por ejemplo, aquí tengo mi cubo Rubik. ¿Y qué tiene de especial? ¿Cómo lo puedo relacionar con eso? Bueno, hay elementos por separados que tienen un rol, tienen su función. Y esto nos permite crear diferentes patrones. Por ejemplo, aquí tengo una cara entera, pero si yo quisiera, podría convertirlo en una crucecita. De la misma forma que creamos patrones, la Web 3.0 nos permite crear lo mismo. De forma que vamos a tener diferentes resultados, solo tenemos que permitir que las piezas encajen. Y cuando me refiero a que encajes, tenemos que permitir de que sean accesibles para que otros puedan recuperar los datos que los demás quieren. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Yanira. Vamos con nuestra ronda de preguntas. Gerson Oxas pregunta desde la web: ¿cómo se puede lograr la integración de la personalización en la futura web? Bueno, para lograr la web semántica hay un proyecto de la W3C que es Open Link Data, donde ahí ofrecen, bueno, te indican los estándares que se deben seguir para poder lograr esta web semántica. La segunda pregunta: ¿cuáles serían las características de una biblioteca 3.0? Bueno, como estuvimos viendo de la presentación de Sandra, hay muchas cosas que podemos integrar de las redes sociales. Y, por ejemplo, con lo de Library Express, ahí los alumnos, por ejemplo, diré con las redes sociales, ellos se integran a lo que es la biblioteca y el punto es que ellos tienen que verlo como un ambiente de uso diario donde no sea un lugar estático, sino donde puedan compartir e ir más allá. ¿Sí? La siguiente pregunta es: ¿qué tan difundido es el acceso a la web 3.0 en las universidades peruanas? Bueno, dependiendo de qué punto lo veamos, se podría decir, podrían haber diferentes perspectivas, como por ejemplo lo que mencioné, la descripción de la PUC, donde aparecen las reseñas, y otra cosa sería los repositorios, cuán accesibles son, cuán accesibles, cuánto permite la visibilidad, dependiendo en qué aspectos se enfoquen. Y la última pregunta es: ¿qué se debe fomentar en la escuela para que las nuevas generaciones se introduzcan a la web 3.0 y tener usos positivos? Bueno, la mejor forma de integración es que, como la web 3.0 es vivir, se encarguen de ver todo lo que sabe en la realidad y tratar de pasarlo a la red para que el alumno, como es en su mayoría nació en digital nativo, se vaya acostumbrando y relacionando no solo lo que está en web, sino con lo que le quieren enseñar. Tenemos dos últimas consultas más, creo que todavía tenemos tiempito. Dice: proporcionar características semánticas a la web es un trabajo arduo. ¿Por qué vale la pena todo el esfuerzo implicado? ¿Es probable una nueva versión de una brecha? La verdad, a mí me pareció bastante importante documentar cómo ha sido el proceso de las transiciones, porque a partir de ellas podemos ver qué es lo que han hecho antes, cómo ha estado cambiando, y de ahí podemos ver a qué están apuntando. Y la última dice: en la web 2.0 aparece la tecnología RSS. En tu opinión, ¿por qué en la actualidad, web 3.0, este recurso ha dejado de ser usado mayoritariamente? Bueno, el RRS, supongo que tanto las personas utilicen los servicios que las ofrecen, como por ejemplo los blogs, aunque supongo que a veces se ven las actualizaciones cuando entran al Facebook del contenido que comparten y así se va difundiendo sin necesidad que estén suscritos a la RSS. Muy bien, muchas gracias, Yanira. Un aplauso, por favor.